Estimados participantes del programa Marketing Político y Electoral, hoy desarrollaremos la sesión número 9, cuyo tema es el producto electoral. El candidato se transforma en un producto que debe gustar a sus consumidores, los electores. Es relevante considerar todo lo que contiene uno de estos personajes, pues aparte de su identidad como personaje mediático eventual, representa un símbolo o marca que será su partido político, por lo que sus acciones y presentaciones están sujetas a todo un guión que debe ser seguido al pie de la letra. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los candidatos son personas de carne y hueso y que por tanto tienen una serie de emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, una personalidad. Y tendremos entonces candidatos que sean mucho más maleables, es decir, que podamos modificar, manejar, adecuar mejor a un proceso electoral, mientras que otros serán mucho más complicados, mucho más difíciles. El asesor de campaña debe tener en cuenta esto para poder convertir con mayor exactitud a un ser humano como candidato en un producto electoral. ¿Cuáles son los componentes del producto electoral? Consideramos que hay tres componentes importantes en la elaboración, en el desarrollo de un producto: el candidato, la organización política y el programa electoral. Hablaremos de cada uno de ellos. El candidato, el principal producto de consumo masivo democrático, es el candidato a la presidencia, a la región o al local. Se trata entonces de un candidato que postula cualquiera de estas circunscripciones geográficas, pero también podría tratarse de un candidato a la representación legislativa, a la representación de consejos regionales o a la regiduría local. En todo caso, en esta oportunidad vamos a hacer referencia solo al candidato presidencial como producto, en donde podremos observar una serie de características que puedan sernos de utilidad también para los otros tipos de candidaturas. Así tenemos que en los países en los cuales se elige mediante voto popular a los candidatos, podemos hablar de ellos como candidatos de consumo masivo. Es precisamente la definición que empleamos: candidatos de consumo masivo democrático, ya que en estas sociedades el producto es el resultado de lo que la mayoría quiere y no de lo que la minoría impone. La técnica utilizada para vender, entre comillas, a un candidato presidencial, entendido como un producto de consumo, no varía sustancialmente de la utilizada para promocionar e imponer en el mercado una pasta de dientes o un detergente, aun cuando hay que tener en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, un candidato es una persona de carne y hueso y por tanto posee sentimientos, sensaciones y pensamientos propios. Las organizaciones políticas, antes de escoger a un determinado candidato para una elección, deberían estudiar primero las características de ese mercado, población votante considerada en su totalidad, y así determinar cuáles son y cómo operan las expectativas de los votantes reales, los que votarían por un determinado candidato presidencial. Es el que ofrece y promete brindar un conjunto de beneficios socioeconómicos a través del intercambio que el votante puede aceptar como algo que satisface sus deseos o necesidades. En otras palabras, el producto es el candidato unido con los beneficios que ofrece a cambio de que le den el voto. El segundo componente es la organización política. En una campaña electoral, aunque hay otros actores, los actores más importantes son las organizaciones políticas y sus respectivos candidatos. El partido es la institución a la que la mayor parte de las constituciones
le ha otorgado el papel clave de la gestión del proceso al acceso del poder. Los partidos políticos pueden ser vistos como empresas que producen bienes políticos y con la comunicación política se busca la oferta del candidato satisfaga lo mejor posible la demanda del electorado. El tercer componente es el programa electoral. Recordarán ustedes que respecto al programa electoral ya hemos tenido una sesión específica. Este programa electoral es el producto diario de la ideología, de las propuestas que tiene la organización política o el candidato para el electorado. Se trata entonces de los temas o programas o medidas que quiere implementar una vez llegue a convertirse en autoridad. Es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones o expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Es un documento mediante el cual una organización política o una agrupación concurre a una elección y se compromete a cumplir dicho documento si sale elegido. Para poder elaborar entonces el producto electoral debemos combinar esos tres elementos. Vamos a volver a repetirlos. El candidato, en donde encontramos una serie de características relevantes para el proceso electoral. Podemos sistematizarlo en 6 ítems: los antecedentes personales, la presentación personal, la elocuencia, la solidez de sus ideas, la capacidad de sus respuestas, la solidez de sus ideas, capacidad de sus respuestas, relaciones con otras personas y organizaciones. Todos estos son entonces atributos del candidato que van a servir para el producto electoral. En segundo lugar, como ya hemos mencionado, tenemos el programa electoral. Aquí también podemos tener en cuenta 5 ítems importantes: la publicidad que hagamos del mismo, las relaciones públicas, el mercadeo directo, el trabajo con los simpatizantes y las especialidades publicitarias. Todos ellos van a ayudar a impulsar dicho programa electoral. Finalmente, tenemos el partido político. Aquí hay 2 elementos importantes en que podemos resumir y sistematizar los componentes de este elemento: la formación y participación de nuevos cuadros, las organizaciones juveniles, de profesionales y de simpatizantes. Es decir, hacemos referencia a la parte estructural de la organización política que coadyuve a tener un mejor producto electoral. El producto electoral puede estar orientado a la venta y al mercado. En tal sentido, podemos encontrar 3 aspectos importantes: un marketing electoral orientado al producto, un marketing electoral orientado a la venta y un marketing electoral orientado al mercado. Expliquemos cada uno de ellos. El marketing electoral orientado al producto. Este tipo de marketing desarrolla actividades especiales, haciendo que el candidato se vea como un producto que necesita exposición masiva para incrementar la conciencia del público por su existencia. El éxito del candidato depende de un número de duración de exposiciones. Este tipo de marketing se usa cuando el candidato es un héroe nacional o alguien que ha realizado algo extraordinario para el país. Aquí se necesita publicidad corta y hacer películas cortas de los hechos del candidato. El segundo tipo de marketing electoral está orientado a la venta. Las actividades de este tipo de marketing electoral se basan primordialmente en la promoción
y distribución del candidato mediante exposiciones en medios masivos de comunicación. El objetivo que busca este tipo de marketing es ganar la elección con cualquier promesa, manipulación o engaño. El candidato no mide lo que está prometiendo y no le interesa la satisfacción de sus votantes. La intención es simplemente ganar el proceso electoral. El tercer tipo de marketing electoral está orientado al mercado. Este tipo de marketing electoral, al contrario del anterior, se basa en la satisfacción del mercado, en nuestro caso, los electores. Es decir, no solo se realizan estudios de opinión antes de la campaña para el desarrollo de los planes publicitarios, sino que también durante el gobierno del candidato se lleva a cabo para conocer el grado del cambio de la opinión pública. El objetivo que persigue no es solo ganar la elección, sino conservar e incrementar lealtad a la etiqueta. Es decir, la imagen del partido es lo más importante. Lo que se hace estudios después de las elecciones y se usa la opinión pública como retroalimentación y modificación de las políticas del candidato para incrementar la participación y modificación de las políticas del candidato y de esa manera incrementar la participación del mercado electoral. En tal sentido, entonces, entre estos tres tipos de marketing electoral, el primero, orientado al producto, responde mucho al nivel de conocimiento que el electorado ya posea sobre este candidato y de los hechos o acciones que él previamente ya haya desarrollado. Por tanto, aquí dependerá mucho del tipo de candidato con el que estemos trabajando. El segundo tipo de marketing electoral es el más pernicioso finalmente, porque puede generar un enorme embalse de expectativas que luego de ganar la elección terminan siendo un costo muy alto para el gobernante. En cambio, el marketing electoral orientado al mercado tiene necesariamente en cuenta las necesidades y la necesidad de satisfacer al mercado, es decir, a los electores, y por tanto resulta mucho más consciente y convincente en el trabajo posterior al proceso electoral.